pues lo que hace el genetista justo es, desde la etapa preventiva, diagnósticos oportunos e incluso seguimientos de embarazo, de infertilidad, de pérdidas gestacionales. Vemos niños, vemos adultos, vemos cáncer. En realidad vemos básicamente cualquier padecimiento tiene un fondo genético, ¿no? Podríamos decirlo así. Hoy sabemos que a partir de los 40 años nuestro mecanismo de reparación del DNA se empieza a ver deficiente. Entonces, hoy sabemos por eso que las mujeres tenemos mayor riesgo a partir de los 35 de tener hijos con condiciones de cromosomas. A mayor edad, mayor riesgo. Si tu primero fue a los 15 y el segundo a los 35 y el cuarto a los 40, pues este de 40 tiene más riesgo que el que tuviste a los 15. El riesgo está, sí está, ¿no? Este mito de que los hombres, la edad no importa, es un mito también. Ahora, es verdad que la fertilidad del hombre no es finita como la de la mujer. La mujer sí tiene una reserva ovárica que va a terminar a determinada edad. El hombre no. El hombre va a seguir produciendo espermas a los 80 años, ¿no? Pero la calidad de esos espermas no va a ser la misma. Y hoy tenemos clarísimo que la edad paterna, arriba de los 40 años, está directamente relacionada con faltas de ortografía en la secuencia de letras. ¿Que se asocia con qué? Con autismo, con discapacidad intelectual, con retraso en el neurodesarrollo. Ya estamos en este punto en el que la genética nos ayuda a hacer diagnósticos oportunos, a tomar decisiones en tiempo, a dar tratamientos específicos o dirigidos, a cambiar tratamientos y a cambiar vidas en general, vidas y familias. Te invito a conocer mujeres que valientemente se abren a contarnos los momentos que las han llevado hasta donde están hoy. Escucha, aprende y adopta lo que resuene contigo. UMA es para todas las mujeres que avanzan creando su propia historia. Todas ustedes son una inspiración. Hola, bienvenidos y bienvenidas a UMA Conversations de The UMA Network. El día de hoy nos acompaña la doctora Luisa Fernanda Mariscal. Estamos muy emocionadas de tenerte aquí con nosotros. Ahorita doy una breve intro, pero también les quería compartir que me está acompañando Gaby Solórzano, mi socia, quien además de llevar 20 años de ser coach y liderar empresas a cambios organizacionales, está liderando todo el proyecto de UMA Circles de UMA Network. Si quieren saber más, va a haber más información a lo largo del capítulo. Muchas gracias, mi Pili. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias. Gracias a las dos. Y pues gracias a toda la comunidad de UMA Network que están cada vez uniéndose más mujeres que buscan su libertad, que buscan su desarrollo y su crecimiento personal. Y para mí es una gran noticia que esto esté pasando en mi vida en estos momentos. Después de un gran trayecto, pues llego aquí muy feliz de compartir y de seguir abriendo caminos. Y pues algo que no saben, Pili, es que cada vez que grabamos podcast, le ponemos una intención y esa intención la vamos a hacer junto con ustedes para todos los que nos quieran acompañar. Entonces simplemente nos vamos a sentar ahí donde estamos, con nuestras manitas juntas, vamos a ponerlas a la altura de nuestro corazón, vamos a regalarnos una respiración profunda por la nariz, para que aquí, que estamos compartiendo este programa para ti, para nosotras, podamos transmitirte para ti, para tu vida, un programa que genere muchísimo valor en tu propia realidad y que tú estés receptiva a toda esta nueva información que vas a escuchar para poder ser vocera también del cambio para ti misma, para tu familia, para tus mujeres y hombres que te rodean. Compartir esta información tan valiosa que nos hace estar más preparados en nuestras decisiones y prevenidos también hacia el futuro. Que sea un programa divertido, lleno de un compartir fluido, que sea gozoso y que podamos seguir creciendo esta hermosísima comunidad. Acuérdate de compartir esto con todas las personas que lo necesiten. Que así sea, hecho está, hecho está, hecho está. Ahora sí, intención grabada. Qué bonito. Muchas gracias, Gaby, por la intención. Y sin más, me gustaría introducir un poco de quién es Luisa Fer, o Luisa Fernanda, si lo queremos decir más formal. Pero bueno, Luisa estudió medicina en la Universidad de Anáhuac. Además, es especialista en genética perinatal del Instituto Nacional de Perinatología y su maestría en Ciencias de la Salud en el Instituto Politécnico Nacional. Está certificada por el Consejo Mexicano de Genética Humana y es miembro activo de la American Society of Human Genetics, la International Society of Prenatal
Diagnosis y la Asociación Mexicana de Genética Humana. La verdad es que, Luisa, qué padre tener a alguien como tú tan preparada con nosotros y que nos puedas contar y más que nada compartirnos información que creo que toda mujer y especialmente, no, todas las mujeres, porque no las, y hombres que se van a embarazar o que ya tienen hijos, que quieren construir una familia, porque pues es información que, como dijo Gaby, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones de vida y hacer que las cosas pues, puedan ser más fáciles si así lo tenemos, ¿no? Y si así lo decidimos. Sí, sí. Y ahorita la verdad es que va a ser un programa muy educativo de temas que no tenemos ni idea y que tal vez podemos prevenir. También hay que ser muy realistas. No todo el mundo puede tener acceso a esta tecnología. Eso sí es algo que pues en el mundo no todo el mundo tiene el recurso, pero cada vez más estamos pudiendo accesar a este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces eso sí es importante. No todo el mundo puede, pero los que sí pueden, pues qué bueno que tengan el privilegio de escuchar esta información. Pues antes que nada, muchas gracias a las dos por la invitación y por compartir, por dejarme compartir con su audiencia, que creo que es un honor para mí estar aquí y compartir con otras mujeres que como nosotras queremos hacer algo un poco diferente, ¿no? A lo que se supone que deberíamos hacer. Sí, pues muchas gracias y quiero Gracias. empezar con las bases. ¿Qué es una doctora con especialidad en genética perinatal, para ser específica? Sí, pues bueno, es una pregunta muy común. La realidad es que muchas veces pensamos que los genetistas son personas que trabajan en un laboratorio, pero el médico genetista de formación es médico. Yo estudié medicina, después hice una especialidad en genética y luego ya una subespecialidad en genética perinatal. Como médico, entonces, pues podemos hacer diagnóstico de enfermedades como cualquier otra, podemos recetar, llevamos una carrera igualita que cualquier otro médico, ¿no? Pero sí nos especializamos en un tema que es relativamente nuevo. Y quiero decir relativamente nuevo porque hay muchos médicos que tienen a lo mejor más de 50 años, que no fue algo que llevaron en pregrado, entonces no están todavía tan sensibilizados con qué es la medicina del presente. Es muy común que me digan, ay, padrísimo, estás estudiando la medicina del futuro. No, lleva siendo el presente desde hace varios años. Hay muchísimas cosas que podemos hacer en genética. De hecho, voy a hacer medicina sin pensar en genética. Creo que ya no estás ahí, ¿no? O sea, ya estamos en este punto en el que la genética nos ayuda a hacer diagnósticos oportunos, a tomar decisiones en tiempo, a dar tratamientos específicos o dirigidos, a cambiar tratamientos y a cambiar vidas en general, vidas y familias. Entonces, pues lo que hace el genetista justo es, desde la etapa preventiva, diagnósticos oportunos e incluso seguimientos de embarazo, de infertilidad, de pérdidas gestacionales. Vemos niños, vemos adultos, vemos cáncer. En realidad vemos básicamente cualquier padecimiento tiene un fondo genético, ¿no? Podríamos decirlo así. Y existen estas dudas y distorsiones entre lo que es hereditario, lo que es congénito, lo que es, bueno, genético. Sí. Entonces, o sea, nosotros en nuestra ignorancia, igual y, no, yo acepto la mía, confundimos qué es cada cosa. Entonces, igual nos puedes también ilustrar esta parte. Esto es algo súper común, incluso en los médicos, ¿no? A veces se usa como sinónimo congénito y genético y es muy importante entender que no. Algo congénito es algo que sucede durante la gestación o durante el embarazo, pero puede ser genético o no. Puede tener causas medioambientales, puede tener causas maternas, puede tener infecciones, componentes externos, o puede tener propiamente una causa genética. De hecho, dentro de los defectos congénitos, más o menos un 30% podrá tener una causa genética. El resto va a ser por alguna otra cosa. Entonces, esta idea de que congénito y genético son sinónimos, de entrada no. Y el segundo concepto que decíamos es la diferencia entre genético y hereditario, que la lógica nos haría pensar que pues es lo mismo, ¿no? Si está en mi genética quiere decir que lo heredé, y no. Pero no necesariamente lo heredé de papá y mamá o de papá o de mamá. De hecho, la mayoría de las veces o muchas veces las enfermedades genéticas empiezan por primera vez con alguien. A esto le llamamos de novo. Es decir, no lo heredé de papá y mamá, sino que en este embrión en específico algo sucedió que generó un cambio, ya sea que viniera del óvulo o del esperma, o que en el embrión propiamente hizo que se diera ese cambio, que ahora esa persona tendrá esta condición genética, pero no necesariamente fue heredada. ¿Y hay alguna razón, hay alguna razón por la cual se da ese? Hay veces en las que sí, tenemos algunos factores que pueden predisponer a tener este tipo de alteraciones o cambios en nuestro DNA.
algunas pueden ser medioambientales, pero tendría que ser algo demasiado fuerte como estar expuesto a radiación, pero estilo Chernobyl, o sea, ¿no? o una exposición constante, un radiólogo que vive todo el tiempo ¿no? bajo radiación, o algo que haya pasado en un momento determinante del desarrollo embrionario de forma muy drástica, ¿no? Como para que podamos cambiar el DNA. Cuando no es así, los factores medioambientales van a generar daño en el bebé, pero en su desarrollo, no en la genética como tal. Entonces, por un lado, sería eso. Y por otro lado, estas condiciones de novo o que aparecen por primera vez están muy relacionadas con la edad de la persona. Y esto es una realidad por donde lo veamos. El reloj biológico es una realidad para hombres y para mujeres. Y no necesariamente el reloj biológico traduce a cómo estoy física o metabólicamente. Yo puedo ser una persona súper sana y mi estado metabólico decir que tengo 15, ¿no? Pero la realidad es que la edad de esas células sí tienen la edad que tienen. O sea, el material genético está ahí. El material genético tiene una capacidad de repararse importantísima. Y todo el tiempo los factores ambientales le generan daño. Pero se repara, es ultra eficiente. Pero la edad hace que esta capacidad de repararse se vea mermada. O sea, más lenta, ¿no? No solo más lenta, sino que no exista como tal. Entonces, hablamos de edad. ¿Cuál es la edad? A ver, sóbate. No, en realidad es que las edades per se determinaron de forma arbitraria, o sea, fue un tema estadístico, pero a partir de los 35 años en las mujeres empieza a aumentar este riesgo para condiciones genéticas, específicamente para alteraciones de cromosomas, que ahorita nos regresamos un poquito a eso. Y en el caso de los hombres, a partir de los 40 años, hablamos de riesgo de enfermedades genéticas, pero de genes, no de cromosomas. Y aquí igual, y si me dan chance, me puedo regresar un poquito. Como que es difícil, el concepto de ADN es abstracto, un poco abstracto, ¿no? Pero sabemos que es esta doble cadena que está formada por letras. Nuestro ADN tiene 4 letras, A, T, C y G. Y dependiendo del orden en el que se acomodan esas letras, van a dar origen a un gen. Ese gen se convierte en proteína y esa proteína tiene una función. Entonces hay proteínas que nos van a dar el color del ojo, hay proteínas que nos van a dar cómo funciona el hígado, el páncreas, lo que ustedes me digan. Y el ser humano tiene más o menos 20,000 genes y todos tenemos los mismos genes. No es que yo tenga el gen de tal enfermedad y tú no, los genes son iguales para todos. Pero son literalmente libros que tienen instrucciones. Entonces, si yo cambio la instrucción o pongo una falta de ortografía, entonces mi producto final ya no es el que quiero. Es como una receta de cocina, ¿no? Si le cambio lo que le tenía que poner, pues ya no me salió como quería. Entonces, cuando nosotros pensamos que tenemos 20,000 genes más o menos, si nosotros estiráramos esa cadena de letras, el DNA mediría como 2 metros y tiene que caber dentro de células de micras. Entonces, para lograrlo, lo que hace es que se enrolla o se compacta. Y el grado máximo de compactación del DNA son los cromosomas. Entonces, podemos decir que los cromosomas son como los archiveros que guardan a los genes. Entonces, si hablamos de condiciones genéticas, las podemos clasificar en estos dos grandes grupos de forma general. Las condiciones genéticas de archivero o de cromosoma y las condiciones genéticas de falta de ortografía en un gen o monogénicas. Y ahí nos puedes dar ejemplos como que qué tipo de enfermedades serían o... Un ejemplo de una alteración de cromosoma sería el síndrome de Down, que también se llama trisomía 21, porque en lugar de ser 2 cromosomas 21, tenemos 3. Hay que recordar que toda nuestra información genética está duplicada. Tenemos 2 copias de cada gen y por lo tanto 2 copias de cada cromosoma. Y esto es porque una copia nos la da mamá y otra copia nos la da papá. No hay de otra, ¿no? No es que herede unas de uno y otras de otro. De todos los genes tengo 2 copias, la de papá y la de mamá. Entonces, pues habitualmente el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. Del par 1 al par 22, hombres y mujeres somos iguales y el par 23 es el par sexual. Las mujeres generalmente tenemos 2 cromosomas X y los hombres generalmente un cromosoma X y un cromosoma Y. Esa sería la diferencia a nivel de archivero o de cromosoma. Entonces, siempre que me sobran o me faltan cromosomas, ya sea completo o un pedazo o un cajón, pensamos que es como un archivero, ¿no? Que tiene cajones, voy a tener una condición cromosómica. La gravedad de la condición dependerá de qué cromosoma está involucrado y cuánto de ese cromosoma me sobra o me falta. Entonces, una alteración de cromosomas sería la trisomía 21 o síndrome de Down, donde en lugar de 2 cromosomas son 3. Otro ejemplo sería la monosomía del cromosoma X, que en lugar de 2 cromosomas sea 1 nada más, por eso es monosomía. Entonces, no tiene nada que ver uno con el otro, porque son cromosomas diferentes, porque son genes diferentes que están guardados ahí. Y la edad materna se asocia con mayor riesgo de condiciones cromosómicas. ¿Por qué? Porque la mujer forma sus óvulos desde la etapa embrionaria. Desde las 9 semanas de embarazo, ese feto femenino ya tiene las células que están predestinadas a ser óvulos. Entonces, si lo pensamos así, estos óvulos van envejeciendo con nosotros.
Y así como nuestras células pierden plasticidad y nos salen arrugas o manchas, lo mismo pasa con los óvulos. Cada vez que se separa una célula, separa sus patitas de cromosomas, ¿no? Quedamos que venían en parejitas. Sí. Y entonces aquí se va a formar una célula nueva de cada lado. Pero si yo pierdo esta plasticidad, estas células, en vez de separar sus patitas, a lo mejor estas dos patitas se quedan juntas y se van para acá. Entonces, ahora esta célula nueva tiene 2 cromosomas en lugar de 1. Y al momento de ser fertilizada por un esperma que tiene 1, va a tener 3. Y eso es una trisomía. Y esta que se quedó con 0 cromosoma 21, al momento de ser fertilizada por un esperma, va a tener nada más 1 y eso va a ser una monosomía. Entonces, hoy sabemos por eso que las mujeres tenemos mayor riesgo, a partir de los 35, de tener hijos con condiciones de cromosomas. Esto no quiere decir que sea exclusivo de las mujeres mayores de 35 años. De hecho, hay muchas mujeres jóvenes que también tienen hijos con condiciones cromosómicas, pero sin duda aumenta la frecuencia a mayor edad. Ahora, ¿y tiene que ver con que hayas tenido hijos antes? 0. Ese es uno de los mitos más grandes. Te dicen, solo el riesgo es si el primero es antes de los 30, es después de los 35. No. A mayor edad, mayor riesgo. Si tu primero fue a los 15 y el segundo a los 35 y el cuarto a los 40, pues este de 40 tiene más riesgo que el que tuviste a los 15. El riesgo está, sí está, ¿no? Eso es un gran mito, o sea, porque todo el mundo lo cree, ¿no? De hecho, el hecho de tener un hijo sano no implica que no puedas tener después un hijo enfermo o un aborto o alguna situación difícil, ¿no? Yo creo que este tema que estamos hablando está en boca de toda mujer arriba de 33 años que no se ha casado y que está con una angustia, ¿no? Pero antes no se hablaba de esto. No se hablaba, bueno, pero... las cosas eran diferentes también. Pero mira, hoy estamos grabando justo en la clínica de fertilidad, en donde, digo, ya hicimos un episodio en donde explicamos qué hacer y cómo puedes prevenir también, o sea, congelar tus óvulos para que tampoco se asusten la gente que está escuchando, que está cerca. Y pues aquí... Vénganse a congelar. Y en otros lados hay mucho, y si no, les dejamos también el episodio para que lo puedan escuchar. Claro. Sí. Y aquí seguimos hablando de mujeres y seguimos dándole solo la responsabilidad del embarazo a la mujer, cuando no es así. Recordemos que es 50 y 50. Entonces, ¿ahora qué pasa con los hombres, no? Este mito de que los hombres, la edad no importa, es un mito también. Ahora, es verdad que la fertilidad del hombre no es finita como la de la mujer. La mujer sí tiene una reserva ovárica que va a terminar a determinada edad. El hombre no. El hombre va a seguir produciendo espermas a los 80 años, ¿no? Pero la calidad de esos espermas no va a ser la misma. ¿Qué pasa con los hombres? Los hombres no forman sus espermas en la etapa embrionaria. Lo hacen más o menos en la adolescencia, entonces tienen ahí unos años de colchón, pero además hacen espermas nuevos más o menos cada 70 días. Entonces son células que no tienen un tema de plasticidad o de separar sus cromosomas. Pero ¿qué es lo que sí pasa con estas células? Al final estas células, aunque son nuevas, entre comillas, sí vienen de una célula ancestral. O sea, hay una célula inmadura, espermatogonia, que tiene que madurar, que sí va a tener la edad, los 40 años de este papá, ¿no? Y que tiene que madurar para ser un espermatozoide que ahora sí va a poder fertilizar. Entonces, si pensamos que el ADN es esta secuencia de letras y que quedamos que siempre estamos expuestos a factores que hacen que este DNA se altere, pero que tenemos mecanismos que lo reparan, hoy sabemos que a partir de los 40 años nuestro mecanismo de reparación del DNA se empieza a ver deficiente. Y hoy tenemos clarísimo que la edad paterna, arriba de los 40 años, está directamente relacionada con faltas de ortografía en la secuencia de letras, que se asocia ¿con qué? Con autismo, con discapacidad intelectual, con retraso en el neurodesarrollo, con enfermedades monogénicas asociadas con problemas de los huesos, como la osteogénesis imperfecta, que son los niños de cristal. No sé si han escuchado sobre esto, son niños que se fracturan fácilmente. La gente de talla muy baja, la acondroplasia. De hecho, los casos de acondroplasia, el 100% de los casos de acondroplasia son de origen paterno. Y es por edad, y muchos de ellos son por edad paterna avanzada. Y problemas de cráneo, de la formación del cráneo, y también un grupo de condiciones genéticas que se llaman rasopatías, por el gen, la vía de los genes que afectan, que están justo asociados con más riesgo de cáncer, con más riesgo de defectos congénitos y con más riesgo de discapacidad intelectual, entre otros. Entonces, sí, un hombre va a poder embarazar a los 80 años, sí, o como el caso que tenemos ahorita de Robert De Niro. Robert De Niro, ajá. Estoy en todo. Sí, se puede embarazar, no quiere decir que no tenga mayor riesgo. Por espermatogonio, eso me gustó. A ver, espermatogonio. Que aquí pues es también importante mencionar que los hombres también hay soluciones para congelar. Claro, para lo todo, mismo pero aplica no igualito, lo hacen. ¿no? Nada más que siempre estamos acostumbrados a echar la culpa o decir que es responsabilidad pura de la mujer, ¿no? Sí, porque entonces, pues es la que lo carga. Entonces, exacto. ¿Crees que por eso? Y un mito que dijiste que a mí me llamó mucho la atención, y de hecho lo platicamos antes, es, oye, ¿qué puedo hacer yo para prevenir esto?
Ok. Y Pues, La realidad es que para prevenir esto que estamos hablando, que no son condiciones genéticas que se hereden, sino que empiezan por primera vez, ahí sí, pues la edad y un estilo de vida va a mejorar tu pronóstico, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que fuma, que consume alcohol, que no duerme bien, que no se hidrata, que tiene malos hábitos en general, su DNA va a tener más daño que reparar. Entonces sí vas a acumular más daño que tengas que reparar. Pero eso ya no aplica necesariamente para ti, para una condición genética, ¿no? O sea, sí para mayor riesgo de diabetes, de hipertensión, de cáncer, pero esas son condiciones multifactoriales. Aquí no hay el gen de la diabetes, no hay el gen de la hipertensión, no hay el gen de la obesidad. Entonces, esas no son condiciones genéticas per se. Y sobre eso es sobre lo que sí podemos prevenir o accionar. Eso sí lo podemos modificar, porque es una combinación de factores. Para las condiciones genéticas como tal, o sea, una falta de ortografía en un gen o un cromosoma de más o de menos, no lo podemos modificar. Eso es algo con lo que naces como el Human Design. y lo vas a tener para toda tu vida, ¿no? Eso no es algo que podamos corregir hoy, no es una realidad eso. Ya existe, seguramente lo han escuchado, la terapia génica, que nos permite editar genes de forma in vitro, y ya hay algunas terapias génicas autorizadas o aprobadas, pero son para cosas muy concretas, para enfermedades de la sangre, para algunas enfermedades muy específicas de alguna deficiencia enzimática, pero no puedo corregir el síndrome de Down, ¿no? Hay que pensar que, por poner un ejemplo, ¿no? Hay que pensar que todas nuestras células, nuestros millones de células van a tener esa misma alteración, ¿no? Tu ojo tiene los mismos genes que tu corazón, que tu hígado, que tu páncreas, ¿no? Entonces, no es algo que puedas corregir de forma constitutiva, ¿sí? hacemos una pequeña pausa para platicarles de UMA. UMA es una nación de mujeres auténticas abriendo caminos, de mujeres que elevan, conectan e inspiran a otras mujeres. Creamos para ti Círculos de Inspiración, un proyecto de acompañamiento de mujeres que te guían, orientan y contienen para lograr tus metas y objetivos en armonía para un mayor éxito, paz y trascendencia en tu vida. Si quieres formar parte de nuestra comunidad, entra en nuestra página web www.theumanetwork.com, The UMA Network. Además, nos puedes seguir en Instagram en ser_UMA. Ahora sí, regresamos al episodio con nuestra invitada de hoy. Lo padre de toda esta tecnología es que ya también puedes identificar antes de nacer, ¿no? Y si no es cambiar las cosas, por lo menos prepararte para recibirlo, Por supuesto, ¿no? eso es lo que hace el genetista perinatal, ¿no? Hay un tabú enorme alrededor de la genética perinatal porque siempre me dicen, no, pero ¿cómo? Eso es, o sea, yo nunca interrumpiría un embarazo, por ejemplo, ¿no? O yo nunca haría, no. El objetivo de la genética perinatal no es eso, ¿no? No es lo mismo que yo te diga, felicidades, acaba de nacer una niña y tiene síndrome de Down, que es algo que no estabas preparado para ello, ni como pareja, ni como familia, ni como médico. No te has informado bien sobre esta enfermedad. Y estoy hablando de la más común. Y aún sobre esta más común, hay muchísimos tabús al respecto, ¿no? ¿Y cuánto es el porcentaje? Hablando de la más común. O sea, Por ejemplo, el porcentaje de personas con síndrome de Down que no se diagnostican por ultrasonido, o sea, que no dan ningún dato por ultrasonido, 30%. Entonces, sí puede ser que a pesar de que te hayas hecho todos los estudios de ultrasonido y el seguimiento con el mejor doctor, nunca se dieron cuenta que ese bebé tenía síndrome de Down. Si no haces un estudio genético, no lo vas a identificar. También hay una probabilidad que te salga un falso positivo, ¿no? Sí, depende de qué estudio estés usando. O sea, por ejemplo, ahorita en el embarazo, y tú también acabas de pasar, estamos fresquitas en el tema, Ajá. pues ya hay unas medidas que les hacen a los bebés en un ultrasonido estructural para saber que si tiene el tabique, que si atrás, que si hay un centímetro, Claro. para... Pero no son pruebas diagnósticas. No estás viendo el DNA. Eso te puede hablar sí, de sí. defectos congénitos. No te va a ok, decir, ok. tiene la translucencia nucal aumentada porque tiene síndrome de Down. Te dice, tiene la translucencia Sí, te nucal dicen, aumentada. tu probabilidad de que tenga esto es de tanto porcentaje, Claro. pero todavía hay una probabilidad. Con los estudios Genéticos estos, ahí vas sí a te dice sí y no. confirmar Ok. si está o no está presente esa Que condición. eso es como, después de ese te mandan a ese, ¿no? En Exacto. caso de que la probabilidad sea muy alta. Exacto. Entonces, pero eso está mal, ¿no? O sea, nomás en caso de que la probabilidad sea alta, Es o que- vale la pena ir contigo desde antes. lo ideal sería eso, ¿no? Que antes de embarazarte tengas una consulta con un genetista perinatal para evaluar tus riesgos generales, porque otra de las cosas que estábamos hablando es que o sea, cuando hablamos de genética decimos, bueno, si en mi familia no hay antecedentes, yo no tengo ningún riesgo, ¿no? Y esto no es así. Como vimos antes, hay muchas condiciones que empiezan por primera vez con alguien que se llaman de novo, entonces esas no las podemos prevenir y van a aparecer por primera vez. Pero hay otro grupo de enfermedades genéticas que se llaman enfermedades recesivas. Dijimos que tenemos 2 copias de cada gen, una de papá y una de mamá.
Las enfermedades recesivas, forzosamente las dos copias tienen que estar afectadas para que se manifieste o se exprese. Entonces, si yo solo tengo una copia afectada y una sana, soy completamente sano, no tengo forma de saber que tengo esta copia afectada, nunca voy a desarrollar manifestaciones clínicas, ni tengo por qué tener antecedentes, porque solo es una copia. Entonces, esto se va a ir heredando de generación en generación. Si heredé la copia afectada, pues mi hijo será portador, sano, igualito que yo. Si heredé la copia sana, mi hijo será sano y ya no transmitirá este riesgo de portador. Entonces, esto para mí no tiene ninguna implicación clínica, cero implicación clínica. Pero hoy sabemos, gracias a que ya se hacen muchos estudios de genética, que todos los seres humanos somos portadores sanos de por lo menos 20 cambios en nuestros genes recesivos. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Si coincide que tengo un hijo con alguien que tiene una falta de ortografía en el mismo gen que yo, ahí es donde sí puede haber un problema. ¿Por qué? Porque si yo estoy así y mi pareja está así, cada vez que me embarazo hay 4 posibilidades. Que yo herede la copia sana y mi pareja la afectada, entonces este niño será sano portador igual que mi pareja. Segunda opción, ahora al revés, yo heredo la afectada, mi pareja la sana, nuevamente sano portador igual que yo. Tercera opción, los dos heredamos la copia sana, este niño será sano y a su vez ya no transmitirá la enfermedad. Pero cuarta opción, los dos heredamos la copia afectada. Y este niño nace con una condición genética y hereditaria, a pesar de que papá y mamá son completamente sanos y no hay antecedentes familiares. Entonces ese riesgo es 1 de 4 o 25% con cada embarazo. Y esto no depende de si me casé con mi primo o no. Obviamente, si tienes alguna consanguinidad, o sea, si tienes algún ancestro común, es más probable que compartas un gen, ¿no? Pero todos somos portadores y todos tenemos este riesgo. Entonces, hoy existen unos estudios que se llaman paneles de portadores. Estos paneles de portadores justo lo que hacen es buscar estas enfermedades recesivas para saber si como pareja compartimos alguna falta de ortografía en un gen. Les llaman malamente pruebas de compatibilidad genética, ¿no? Como de si soy compatible con mi pareja, no es que no seas compatible, es que tienes riesgo de tener un hijo con una enfermedad genética. Tienes 75% de probabilidad de que las cosas salgan bien versus 25% de que nazca con una enfermedad. Pero es buen pretexto para cortar, ¿no? Como no sabes cómo cortar y decir, uy, no, pues la probabilidad está muy alta. Oye, ¿has tenido casos que han tronado? Sí. ¿Qué dices? Desafortunadamente sí, no necesariamente por el riesgo, sino por todo lo que pasa después. Desafortunadamente, tener esta noticia de entrada es una noticia difícil, ¿no? Es fuerte de asimilar. Pero sabiendo que hoy tenemos recursos que nos permiten evitar que esto suceda, como sería un tratamiento de reproducción asistida, y que podemos prevenir que nazca un niño con esta condición genética, pues se puede hacer un tratamiento de reproducción asistida. Pero como que en la fantasía de una persona que no tiene un tema de fertilidad, pues tú asumes que me hago un tratamiento de reproducción asistida, me embarazo a la primera, mis embriones están sanos y todo sale perfecto, ¿no? No siempre es así. Hay veces que a pesar de que somos jóvenes y no tenemos antecedentes, resulta que sí hubo un tema de fertilidad ahí, o que llevo 3 ciclos de in vitro y los embriones que tenía todos estaban afectados, porque al final vuelve a ser una estadística cada ciclo, ¿no? Cada embrión vuelve a ser un volado y a lo mejor sí he tenido casos en donde 7 de 7 embriones estaban afectados y he tenido casos en donde 10 de 10 estaban sanos. Entonces, todo puede pasar. Entonces, a veces crees que con una vez vas a estar listo y a veces toca mucho más complicado que eso. Y eso es lo que a veces genera también estos pleitos entre parejas y el decir, ya, estoy cansado, esto ya no lo quiero, pleitos entre ellos y que así se pueda hacer para una pareja, ¿no? Pero, bueno, aquí sí es un tema mucho más, o sea, que hay que trabajar desde el ámbito integral, ¿no? Por eso fertilidad integral es tan buena. Que lleguen a la adolescencia. Creen, si no aguantamos ese primer paso, ya cuando crezcan los hijos y los retos. Claro, se van escalando. ¿Y cómo manejas esto? O sea, creo que no debe ser fácil estar en tu día y que llegue alguien y te diga, o tú darles la noticia, ¿qué pasa? Sí, sin duda, digo, es parte del trabajo y de la capacitación que llevamos los genetistas durante nuestro proceso de formación. Se necesita mucha empatía, ¿no? La verdad es que a lo mejor para nosotros es algo que escuchamos todos los días constantemente y que podría pensar la gente que pues es que a ti ya te da igual, ¿no? O sea, vas a dar una noticia como si tienes anemia, ¿no? Cuando para nada, ¿no? De hecho, el genetista muchas veces tiene que ir acompañado de un equipo multidisciplinario, ¿no? De hecho, así es como trabajamos. Pero no solo para el apoyo de la pareja, sino para el genetista per se, ¿no? Yo doy malas noticias, muy malas noticias, a veces muy seguido, ¿no? En un mismo día puedo hacer diagnósticos de enfermedades que pueden ser letales o de algo que no se va a curar, ¿no? O de algo que tiene mal pronóstico, y después un caso de infertilidad, y después alguien que ya no va a poderse embarazar con sus propios óvulos, y después resulta que una pareja tiene un tema de que son portadores del mismo gen. Como genetista también o sea, como médico, pues también te sobrecarga, ¿no? Tú funcionas un poco como
pues como este mediador entre los pacientes, entonces entre la pareja, ¿no? Para pues tratar de contener a los dos y a cada uno de forma individual, pero al final tú también necesitas contención. Entonces el genetista trabaja siempre de la mano con un psicólogo o con algún especialista que lo ayude a, pues, a desfogar esto y a entender que, pues, que es un proceso, ¿no? Y que no puedo llorar cada consulta, ¿no? O sea, pero qué bueno a que seas veces sensible, sucede, sí, ¿no? por Porque hay supuesto. doctores que es, sí, no, vaya, órale, ¿no? Claro, digo, si realmente tú eres portadora, ahora sí que de malas noticias a veces, porque todos tenemos algo, o sea, ¿no? Es lo que te decía, todos nos vamos a, o sea, si nos hacemos el estudio, algo va a salir. sí, no necesariamente, pero sí. O sea, en general todos estamos diciendo que todos somos portadores, pero ser portador no implica nada, ¿no? O sea, puedes ser portador, pero que tu pareja no sea portador de lo mismo, entonces aquí ya no hay nada de riesgo y eso son buenas noticias, ¿no? También doy buenas noticias, también hay veces que se confirma que fue un falso positivo y que todo salió bien, o que se sospechaba algo y no era, o que tiene muy buen pronóstico, aunque sí es una condición genética, tiene súper buen pronóstico, ¿no? Hay cosas que definitivamente también son buenas noticias, ¿no? Pero sí, esta empatía que creo que es fundamental en un genetista, y sobre todo en un genetista 100%. perinatal, en un médico en general, en cualquier personal de salud, creo que es fundamental en el día a día, ¿no? ¿Y por qué escogiste perinatal? Creo que perinatal fue algo que me fue llevando, que la vida me fue llevando. Ahorita les platico un poco por qué. Pero más que perinatal, yo escogí genética, ¿no? O sea, lo que quise hacer fue primero medicina y luego genética. Y digo, no sé si quieras hablar de esto un poquito después, pero o te cuento un poco de mi historia desde el principio. Me encantaría que nos cuentes un poco. Pues bueno, mi familia nuclear, mi papá, mi mamá y 3 hermanos. Una hermana grande que se llamaba Lorena, mi hermano que se llama Roberto y yo. Mi papá murió cuando yo tenía 7 años y mi mamá se quedó pues, a cargo de nosotros. Mi mamá es, yo diría que de los ejemplos de vida más top que de los que podría hablar. Y ella se quedó a cargo de nosotros y trabajaba y estudiaba y nos criaba, ¿no? Y mi hermana, Lorena, ella, bueno, de entrada es una historia un poquito más complicada, pero igual y eso no es necesario mencionarlo, pero mi hermana tenía un problema. Ella tenía una discapacidad intelectual, voy a decir moderada. Era autosuficiente, sí, sin embargo tenía una discapacidad. Terminó la secundaria a los 21 años, por mérito propio, ¿no? O sea, todo como era. Pero sí fue algo que le costó trabajo, ¿no? Y además ella tenía un problema con los riñones. Ella tenía insuficiencia renal. Estuvo en diálisis peritoneales durante muchos años. Después tuvo hemodiálisis y finalmente un trasplante renal que desafortunadamente no funcionó y esto la llevó a muchas complicaciones. Tuvo muchas peritonitis, muchos internamientos. Mi casa fue durante algún tiempo una especie de un hospital, una clínica en donde había que entrar vestido de astronauta, tener una enfermera en casa, el aparato, que fue algo que sin duda me hizo sensibilizarme con la enfermedad en general y con vivir este proceso de cerca. Pero no solo eso, nunca entendimos qué fue lo que pasó con mi hermana. No teníamos una causa que explicara la discapacidad intelectual, el problema renal y algunas otras cosas que tuvo como en el camino, ¿no? Y yo siempre me quedé con la duda de si algo podría haber sido diferente como en su proceso. Entonces yo decidí estudiar medicina por eso, como que el estar sensibilizada con toda esta dinámica y pues hacerle las curaciones o ayudarla a cambiar el catéter o este tipo de cosas, pues me sensibilizó hacia la medicina. Entonces entré a estudiar medicina. Y en el primer semestre de la carrera llevamos una materia de genética básica. Y yo les podría decir que me enamoré de mi profesora de genética. La doctora Maribel Cervera, si de casualidad alguna vez escucha esto, Mándaselo. Es mi héroe. Pero me encantó su forma, no solo de dar clase, o sea, dije, la genética para empezar, wow, o sea, esto es como encontrar el origen de todo. Y la forma en la que ella administraba, bueno, la clase, que era lo máximo y que era estricta, pero a la vez era muy buena y que sabía como, me acuerdo mucho de un día que nos dijo, la clase del jueves, no me acuerdo si era el jueves, pero la del jueves no va a haber porque ese día me toca ir a leer el cuento a la escuela de mi hija y entonces o sea, se va a cancelar y la voy a cambiar para el sábado. El que quiera venir, viene y el que no, no, pero voy a ir a la clase de mi hija. Y dije, wow. O sea, como que dije, qué padre que pueda como administrar esto y decir, yo dije, yo quiero ser ella de grande. Y seguro así eres. En eso estamos. Oye, no, pero qué importante es tener a alguien bueno que, ¿cómo le puedes cambiar la vida a alguien? Un maestro, sin duda. Una guía. Sí. ¿Cómo puedes influenciar? Sí. No sabemos a veces. Sí, pero que puedes influir. Se influenció muy positivamente. Sí, exacto, definitivamente. exacto. Y entonces como que dije, creo que esto habría explicado algo de qué pasó con mi hermana. Y después en cuarto semestre llevas ya genética no básica, sino genética clínica. O sea, ya no solo la parte como más científica, sino como la aplicación y las enfermedades y demás.
y que también tuve otra excelente doctora genetista, la doctora Bárbara Ash, donde dije, esto, o sea, yo quiero ser genetista, pase lo que pase, ¿no? Y es como que en mí yo decía, esto hubiera sido la forma de encontrar qué pasó con mi hermana. A lo mejor no cambiar el pronóstico, pero de vida, pero sí el pronóstico familiar. O sea, entender por qué, ¿no? Y tratar de asimilar y ver qué podíamos hacer para que estuviera bien todo, ¿no? En general. Entonces, creo que esos fueron como como que los parteaguas en mi vida que me hicieron tomar la decisión de sí quiero ser doctor y después quiero ser genetista, ¿no? Y luego ya llevando la carrera, o sea, ya estando en la especialidad de genética, la genética perinatal es ese momento de la vida en donde, o sea, bueno, o de la medicina, en donde sí puedes como inferir en el que algo suceda o no suceda, ¿no? Muchas veces la medicina debería ser preventiva y no curativa, ¿no? Ese es el ideal. Y la genética sí puede ser preventiva. La genética perinatal en particular, podemos justo preparar a las parejas para tener el mejor pronóstico como pareja, ¿no? La decisión por la que decidan, por el camino por el que decidan ellos ir, pero que estén preparados y con todas las herramientas que les permita tener el mejor pronóstico como familia, ¿no? La decisión que sea que tengan que tomar con estos diagnósticos. ¿Y esto lo has aplicado en tu vida? Sí, definitivamente. Desde pregrado, pues yo hice estudios que era parte de mi formación, ¿no? De cómo hacerlo, pues en mí, en mi pareja y demás. En mis embarazos, yo trato de sí predicar con el ejemplo, perdón. Entonces, pues yo todo lo que digo que se debería hacer, lo hice, ¿no? Yo hice los estudios con mis hijas, en mis embarazos, en mi esposo, el panel de portadores antes, o sea, como que hice este camino que yo digo que, porque estoy segura, estoy convencida de que es la mejor forma de estar preparado para lo que viene, ¿no? Entonces, sí. Sí, y estando, o sea, ¿cómo puedes llevar esa comunicación? Porque hay veces que, como dices tú, las mujeres somos las que tenemos que impulsar para ir al genetista. Tenemos que decir que queremos sí embarazarnos. Digo, que está bien porque pues somos las que lo vamos a cargar, pero ¿cómo le puedes hacer para involucrarlo a él? Que también él es importante, que no eres tú la única que vas a hacer exámenes. Claro. Creo que eso es muy... Creo que de entrada es desde cómo nos están educando, ¿no? Esto ya no, o sea, por supuesto que el médico tiene que participar en ello, pero esto va desde más atrás. Nosotros a nuestros hijos, ellos se tienen que dar cuenta que una familia es un equipo, ¿no? O sea, que es de dos, siempre. Y que además para lograr un embarazo, pues se necesitan los dos. Sí, la que se va a embarazar propiamente es ella, pero para que ella se pueda embarazar, pues él tiene que estar bien, porque si no, no se va a lograr ese embarazo. Entonces, siempre el embarazo se estudia en pareja. Entonces, la preparación antes del embarazo es en pareja. Y aquí es donde la genética perinatal también tiene muchísima como injerencia, porque hay muchas cosas que sí son prevenibles, ¿no? Existe un concepto que no sé si lo han escuchado, que está muy de moda, que se llama programación fetal, que va de la mano con la epigenética. No sé si han escuchado esto, ¿no? Pero la epigenética está como ultra de moda y ahorita hay muchísimo, se ha usado para mal este concepto de epigenética para decirte que puedes modificar tu ADN, que puedes corregir y que cuando no es así realmente. Pero el concepto de epigenética es algo increíble. Cuando se descubrió el genoma humano y la secuencia de letras y el concepto de gen y demás, cuando se leyeron todos los genes dijimos, ya, seguro aquí va a estar la respuesta, ¿no? Cada enfermedad tiene un gen asociado y entonces ahí se resuelve todo. Y pues no, hay muchísimas enfermedades que no tienen un gen que lo explique. Entonces, cuando se siguieron haciendo estudios al respecto, se descubrió la epigenética. Y la epigenética es lo que nos explica cómo se regula la expresión de los genes. Yo les dije al principio que el ojo tiene los mismos genes que el hígado. O sea, los 20.000 genes están en el ojo y los 20.000 genes están en el páncreas, ¿no? Pero pues el ojo y el páncreas no necesitan los mismos genes, ni los necesitan al mismo tiempo. Entonces, lo que hace la célula es que dependiendo de lo que necesita, prende o activa e inactiva los genes que necesita y los que no. Entonces, lo que hace es que enrolla o compacta el DNA en donde no necesita que se active y eso lo deja ahí como enmarañado y libera la cadena en la zona en donde sí necesita que se esté activando esos genes constantemente. Y eso lo hace a través de epigenética. Y la epigenética son marcas que se ponen en el DNA justo para que se enrollen más o al revés, quita las marcas para que se estire, por decirlo así. Y la epigenética, una parte de la epigenética, no toda, es medio ambiente dependiente. Una de las principales formas de regulación de la expresión de los genes es la metilación del DNA. Y los grupos metilo están en los alimentos que consumimos, son fundamentales para el ácido fólico. Forman parte de muchas cosas que hacemos, ¿no? Entonces, sí es una realidad que hay factores, o sea, que el medio ambiente va a poder modificar la expresión de algunos genes. Y es por eso que si yo ahorita apago la luz, después de estar lampareada, no veo nada.
pero al poquito tiempo mi ojo se adapta y puedo ver en la oscuridad completa. Y eso es justo porque se prenden o se activan los genes que necesitan que mi ojo abra su pupila para que pase la poca luz que hay y que pueda generar algo de visión. Lo mismo pasa con el páncreas, por ejemplo. Si yo estoy en ayuno, pues yo ahorita no necesito producir insulina porque estoy en ayuno, ¿no? Pero si me desperté, ya desayuno, o sea, porque llevo toda la noche dormida, pero me despierto y voy a desayunar y me echo una fruta con yogurt, pues entonces mi páncreas tiene que metabolizar eso. Entonces va a prender los genes de insulina para que se genere la insulina y esa insulina meta la glucosa a la célula. Entonces, ahí sí estoy activando e inactivando los genes, ¿no? Pero eso no quiere decir que mi secuencia de letras se modifique. La secuencia de letras o está bien escrita o no está bien escrita, ¿no? Eso no lo va a modificar. Entonces, para que un hábito modifique la expresión de un gen, necesita 3 meses, por lo menos. Entonces, por eso tanto decimos que la preparación del embarazo es 3 meses antes del embarazo, ¿no? Consumo de ácido fólico, dormir bien, no fumar, hacer ejercicio, hidratarnos, no drogas recreativas, 0 alcohol en el embarazo y 0 alcohol previo. Y esto es en pareja, hombre y mujer, porque lo que queremos es que ese óvulo y ese esperma estén programadas de la mejor forma posible, que no tengan prendidos todo el tiempo los genes que producen insulina o que van a consumir o que van a hacer metabolismos acelerados que no necesito tener prendidos. Entonces, eso sí lo puedo regular y eso sí puedo hacer que ese embrión que se formó de ese óvulo y ese esperma que tenían una buena regulación metabólica, pues tenga un mejor pronóstico. Wow, lo que Hoy acabas siento de que decir. estoy así de mis. Sí, yo también. ¿Vas a hacer exámenes? No, es que me impresiona, y no sé si a ti, Gaby, que seguro, yo no he visto que ningún hombre deje de tomar antes de que, o cuando se quieren embarazar. O bueno, igual y no lo dicen. Claro. Y la mujer sí dice, ay, me estoy preparando, estoy dejando. ¿No? Y esto es en equipo. Y entonces, mujeres, les digo esto. Si tienen pareja, platiquen esto con ellos. Vengan a una consulta y yo se los digo a sus parejas. Aquí se los ordeno. Aquí. Oye, eso es algo que Les seguramente explico por qué, ¿no? a ti Más te ha bien. tocado ver aquí muchas historias, así como te decía, que no aguantan el proceso, pero también te ha de haber tocado ver todas las distorsiones que hay en la sociedad, Por supuesto. ¿no? Por Si nos puedes supuesto. platicar un poquito de eso. Sí, es muy difícil. Ahora sí, descárgate. La verdad es que cada pareja es un reto distinto, ¿no? Porque de entrada cada persona tiene sus propias maletas, ¿no? Y sus propios Carga, antecedentes, ¿no? y su propia carga, sus creencias, sus mitos, sus realidades, lo que ya les tocó vivir. Entonces, ahora júntalo, ¿no? Y trata de... Sí. Entonces, hay veces que en una consulta, a lo mejor ella está súper receptiva, ¿no? Y él... Vaya. Sí, justo, Tengo junta. literal, Sí, tengo junta, el reloj, pero no sé qué. Y dices, ching, y hay veces que es al revés, ¿eh? O sea, hay veces que él está muy receptivo y ella es la que A no. ver. Esa es la no, carga no es que la nos mayoría de las ponemos, veces, ¿no? no es la mayoría, generalmente, ¿no? Pero una vez que empiezan a escuchar la explicación, es súper común que de estar en el celular el señor empiece como a... Ay, ¿me repites eso que dijiste, no? O sea, como de... y entonces voltean a ver la pantalla, porque yo, a ver, la genética es tan abstracta que uso muchísimo imágenes, obviamente, ¿no? Para que se entienda estos conceptos que estoy hablando. Y entonces, a ver, lo regresas, a ver, ¿no? Entonces, como que los empiezo a involucrar un poco. Y los sensibilizas Y los sensibilizo de la importancia los de que los regañas. dos participen, ¿no? Entonces, yo les digo, antes de un embarazo, tú participas igualito que ella, 50-50. Para que tengan chance de embarazarse antes o más pronto, los dos tienen que estar en su mejor momento. O sea, esas células tienen que tener la mejor programación. Ya embarazada, ok, tú sales de la ecuación, ¿no? Padrísimo que quieras acompañarla y seguir el camino. Pero antes del embarazo, aquí la chamba es de los ¿Qué dos. va a salir de la ecuación? No sale. No, pero a lo que sale me refiero, nunca. no debería, pero a lo que me refiero es que ahí sí, ¿no? Si me dice, bueno, pero si yo ya me tomo una chela mientras ella está embarazada, no, ahí sí, claramente nada de lo que tú hagas ya ella embarazada va a modificar, pero lo que hiciste antes, sí. Entonces, por eso necesitamos que por lo menos 3 meses antes de empezar a buscar un bebé, todos tomemos, o sea, los dos en pareja tomemos ácido fólico, tomemos omega, zinc, vitamina B, vitamina C, Fíjate. durmamos bien, hagamos ejercicio, comamos bien, hagamos... el estrés. El estrés. O sea, estaba platicando con otra doctora en otro momento y dice que ella encuentra que aquí, que estoy agarrando mi mandíbula, cuando están estresados, o sea, cuando no pueden tener bebés, que encontraba que el estrés se guardaba aquí, que normalmente estaban súper, o sea, y qué rara conexión, y era mucho por el estrés, como que no sueltas el cuerpo para poderte embarazar, porque ella trabajó también en otra clínica de fertilidad. Y yo me quedé así traumada y dije, wow, como que sí sabes que el estrés, pero ¿en dónde lo guardas? Claro. Para embarazar y para dar a luz hay que aflojar el cuerpo. También. Para ambas. Sí. Y para otras cosas también. Sí.
Sí. Pues Flojito y cooperando. Pero al final siempre recordar que esto es algo de dos, ¿no? O sea, no importa que una persona le eche todas las ganas, si la otra persona no está participando igual, no va a haber resultados. Sí, y creo que entre más creces también, luego inconscientemente, pero te fijas con alguien que tenga la misma energía que tú, entonces, y es con la que tienes química, entonces, si yo me cuido, pues igual y sí voy a buscar a alguien que se cuide. E igual, como tú dices, no puedes cambiar lo de las cromosomas, no puedes cambiar la genética, pero pues lo medioambiental a estar definitivamente mejor, lo puedes modificar. pues ¿no? va a ayudar mucho. Pero pues mira, está perfecto. Si hacen su Human Design, checan si son compatibles, luego checan si son compatibles genéticamente y ya está. Y ya está. Nada más que se Oye, lleven bien y ya. Ojalá todo fuera debe así funcionar. de Oye, sencillo. ¿quién puede ir? O sea, ¿quién debería ir contigo? Idealmente cualquier pareja que busque embarazarse, ¿no? Porque lo que vamos a hacer los genetistas es una historia clínica genética, un árbol genealógico. Voy a preguntar, somos como los chismosos de la medicina, voy a preguntar todo sobre los dos lados. No le voy a preguntar a ella si su mamá tuvo un aborto, si le costó embarazarse y si su hermana. Le voy a preguntar a él si su mamá tuvo un aborto, si le costó embarazarse. Le voy a preguntar si sus hermanos han tenido temas de fertilidad. Le voy a preguntar si sus hermanas, o sea, a él también. O sea, mitad salen y trapitos mitad. al sol Entonces, en un estudio así también, ¿no? Pues es que, ¿cómo que te, no? A lo mejor hay cosas la secretas verdad de es la que familia. sí, pero a lo mejor no lo tienes que... O sea, yo lo que generalmente les sugiero es cuando vengan a la consulta les voy a preguntar todas estas cosas para que a lo mejor en la comida familiar tengan una plática casual, ¿no? No tienes que decir, estoy aquí con la genetista y me está preguntando. No, ¿no? O sea, pero sí, toda esta información es muy importante porque me da herramientas a mí para entender en dónde puede estar el problema. A veces no nos da herramientas, a veces pues vamos a partir de hoy. El ganado ya. Pero a veces sí, a veces sí tenemos muchas herramientas para entender qué es lo que está pasando, ¿no? De entrada. Después tenemos que hacer una exploración física completa. O sea, yo veo desde cuántos remolinos tienes hasta cómo te crece la uña del dedo chiquita del pie. Por ejemplo, cuando estudio... Sí. Cuando estamos revisando a un niño para tratar de entender o encontrar un diagnóstico, necesito revisarlo por completo. A lo mejor en un contexto de búsqueda de embarazo, voy a hacer primero varias preguntas y dependiendo de eso, veremos si vale la pena hacer una exploración o no, ¿no? Pero todo esto es como dentro del contexto específico de esa pareja, ¿no? No es una receta de cocina, con cada pareja va a ser diferente. Una vez teniendo todo esto, vamos a platicar sobre qué podemos hacer como preventivo, qué estudios podemos hacer antes de embarazarnos, como para estar listos y para que en caso de que ya decidamos que queremos buscar una familia, pues que no nos agarren las prisas, ¿no? Ya tenemos todo, ya sabemos de dónde estamos partiendo, ¿no? Desde checar cómo está tu reserva ovárica, ¿no? Por ejemplo, o el hombre cómo está su producción espermática o niveles hormonales, hasta pues lo que me digas, ¿no? Más adelante. Oye, ya grande, o sea, alguien a partir ya tuvo sus hijos, ¿recomiendas? Yo sé que tu especialidad es perinatal, pero con alguien más, otra genetista que te puede decir o ya no vale la pena. No, la realidad es que aunque mi subespecialidad es genética perinatal, yo veo niños también, veo niños adultos viejitos, intermedios, o sea, veo en realidad de todo y mi consulta también es mucho de adultos. Esta idea que tenemos de que algo genético tiene que empezar en la infancia también es una idea falsa. Hay condiciones genéticas que se dan por acúmulo le llamamos por atesoramiento, y que muchas veces no dan manifestaciones clínicas en la infancia, las dan en la adolescencia o en la vida adulta. Hay problemas neuromusculares que también durante la infancia y la adolescencia no dan datos o son tan leves que pasan desapercibidos y en la vida adulta es donde se identifican o que son progresivas. Claro. Entonces, muchas veces, pues eso es lo que hacemos. El genetista revisa a esta persona que no tiene un diagnóstico, que no tiene claro por qué, ¿no? Y uniendo todas estas piezas del rompecabezas, tratamos de encontrar una causa que explique lo que está viviendo una persona o una familia, ¿no? El objetivo del genetista o la mentalidad del genetista es no pensar que las cosas son aisladas, ¿no? Porque cuando estás haciendo la historia clínica, no solo les pregunto si tienen antecedentes de infertilidad o aborto, ¿no? Voy a preguntar de todo. Y a veces, pues sí, mi papá tenía como temblor, no le diagnosticaron nunca Parkinson, pero tenía temblor. Ah, ok. ¿Y tú vienes por infertilidad? Sí. Ah, ok. ¿Cómo está tu hormona anticonceptiva? Está baja. Ah, pues creo que puede ser portadora de X frágil. Resulta que sí, el papá era portador. No tiene nada que ver con fertilidad, el papá se embarazó. O sea, pero son cosas que a nosotros como genetistas nos permiten tener esta información adicional. Entonces, el genetista ve a cualquier paciente, ¿no? Es mucho más común que lleguen referidos por alguien, ¿no? Porque un niño que tiene retraso en el neurodesarrollo, o que está muy alto, o que está muy bajito, o que tiene un defecto congénito, que tiene un problema de corazón, lo que me quieran decir, o una pareja con infertilidad, o que tiene abortos de repetición, o que hizo muchos in vitro fallidos, ¿no? Pero también la idea de la genética, cada vez más, es generar esta cultura preventiva, ¿no? Y que no sea ya que me mandaron porque ya me pasó algo, sino sí, antes de... Cuidar tu estilo de vida. Sí, también. O sea, por ejemplo, ahorita lo de Chris Hemsworth en la de Limitless, que sale que él tenía el gen del
Alzheimer, Sí. ¿no? Sí, Por lo menos sacarte ahí claro, a ver, haces tu foto con tu esposo. este así. tipo de noticias siempre genera muchísimo, es como wow, pero el Alzheimer no es genético como tal, es multifactorial también. Y a veces uno ya me... Perdón, Miss. No, perdón. no, está bien, está bien. Hay genes de predisposición, pero Ok. que tengas esa falta de ortografía no quiere decir que te va a dar Alzheimer, ¿no? Hay faltas de ortografía que te predisponen más a desarrollar Alzheimer y otras que te predisponen menos o que te protegen. No quiere decir que, o sea, alguien que no tiene esa falta de ortografía también puede desarrollar Alzheimer y alguien que sí la tiene puede nunca desarrollarla. Aquí Claro. a lo mejor justo alguien pensaría, o sea, pero Chris Hemsworth, o sea, es el más sano del mundo, seguramente come perfectamente bien, lleva una vida ultra balanceada, Sí. no le duele nada claramente, ¿no? O sea, Se nota. Se le como nota que ¿por qué no. tendría algo genético, no? Y pues Sí. él se hizo el estudio como parte del seguimiento que llevaba por este estilo de vida de este programa que necesitaba checarle cosas muy específicas, ¿no? Y ahí salió esta información. Ahora, esto no quiere decir que entonces él ya no pueda hacer nada de aquí en adelante porque se va a morir de Alzheimer. Cero. Simplemente a él le sirvió como un reset de decir, ok, dentro, o sea, estoy perfecto, porque lo estoy, pero sí puede haber algo ahí, que está ahí, que si no sé que lo tengo, no lo voy a prevenir o no le voy a poner principal atención, ¿no? Entonces, Claro. Esto es medicina preventiva, sin duda, ¿no? Sí. Pues ya estamos llegando al Al final. final. Sí, me encantaría, la verdad, que seguir platicando de esto porque creo que estamos aprendiendo todas. Y también escuchar tu historia como que conecta y creo que es lo que te lleva a ser tan empática y qué padre todos los clientes y pacientes que tienes. No, y todo lo Y que más, sabes. o sea, Además. un saludo a todas mis misses de prepa que no me explicaron esto bien. Ahora sí, ya lo entendí. Ay, sí. Pero, No, pero lo sin explicas antes padrísimo, irnos, muchas gracias. me gustaría que nos recomiendes, más bien, no que nos recomiendes, ¿tienes algún mantra de vida que te ayude? Porque, pues, como dices tú, son estos momentos difíciles que te tienen que seguir sosteniendo. Claro. Más que un mantra, creo que, bueno, tal vez sí es un mantra, pero me gusta pensar o vivir un día a la vez, ¿no? Creo que eso es fundamental porque a lo mejor ayer fue un pésimo día, pero no quiere decir que tenga que ser igual, ¿no? Entonces, si tú vives ese día y empiezas, haces como tu reset y decir, hoy otra vez, ¿no? Ayer me fue muy mal, pero hoy seguro será mejor. Y creo que eso ha sido parte de lo que me ha ayudado a Hace días que has dicho, ya no quiero seguir haciendo esto. sin duda, ¿no? Muchas más veces de la que pensaríamos, pero al mismo tiempo digo, qué padre si puedo acompañar a una familia, ayudarla a prevenir o solo a entender por qué, ¿no? A veces las enfermedades genéticas son enfermedades que pasan por odiseas diagnósticas, ¿no? Son años antes de que logren un diagnóstico. Y a veces poderle explicar a un papá por qué pasa con su hijo es suficiente, aunque Para le diga que no descanse tiene el cura, cuerpo, ¿no? Aunque le diga que no lo voy a curar, pero que entienda por qué y que él no tuvo nada que ver en esto, ¿no? O como adulto, que llevas toda tu vida viviendo con algo que no entendiste qué pasó y de repente te dicen esto es lo que pasó, ¿no? Este es tu diagnóstico y eso hace toda la diferencia. Entonces, sí, un diagnóstico oportuno cambia la vida de la persona, de la familia y el pronóstico, ¿no? de esa persona. Pues gracias por querer seguir haciéndolo, aunque hay días que es muy difícil, me puedo imaginar. Creo que como todos. Sí. Pues, Luisa, compártenos cómo te podemos encontrar en redes, o si quieres tu correo, si alguien quiere una cita contigo, no sé qué sea mejor para ti. Pues en redes en Instagram estoy como DRA, de doctora Luisa Fer, punto Luisa Fer. En Facebook estoy como doctora Luisa Fernanda Mariscal y estoy en el ABC de Santa Fe, estoy de director general del laboratorio de AGEN, el laboratorio de genética en el ABC de Santa Fe. Mi consultorio es el 201 y pues en mis redes vienen ahí los datos de contacto, mi mail o cualquier cosa adicional. Sí, como quiera lo vamos a compartir nosotros. Nos pueden seguir a Uma en ser_Uma. No se olviden de compartir esto con todas estas amigas, primas, hermanas que están en búsqueda de tener una familia y pues de conocer qué pasa y por qué la importancia de prevenir. Y pues más que nada... Y con hombres también, para que... Con hombres también, tienes razón, luego les estoy volviendo yo a cargar a las mujeres y es justo lo que no queremos, pero muchas gracias por escucharnos, por estar aquí y Luisa, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y al público por Y Gaby por participar hoy conmigo, gracias. Feliz. a la mamá que tenemos en UMA. Muchas gracias. Gracias.
Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, recuerda compartirlo. Síguenos en Instagram en @ser_uma sin H. Aquí, además, en la descripción del episodio vas a encontrar los links a todas nuestras plataformas digitales. Muchas gracias por ser Uma, por ser humana. Muchas gracias a SoulSpring por ser el patrocinador de este espacio de Uma Conversations. SoulSpring es un centro de biobienestar y detox que combina la tecnología con la sabiduría ancestral para crear una experiencia de bienestar integral para ti. Es una experiencia de sanación y bienestar bioindividualizada a través de modalidades terapéuticas y de exploración biológica avanzada, terapias neuroregenerativas, terapias avanzadas de desintoxicación, rejuvenecimiento y regeneración, y modalidades cuerpo-mente. Descubre un estado de verdadero bienestar holístico. Para más información, entra a www.soulspring.com.mx. Muchas gracias a Fertilidad Integral, donde este episodio fue grabado. Fertilidad Integral es una clínica de fertilidad consciente, tratamientos personalizados, humanos y efectivos.